¿Y si el animal que parece un error de la naturaleza fuera, en realidad, una de las máquinas biológicas más sofisticadas jamás diseñadas por la evolución? ¿Lo has visto? Esa nariz inflada, desproporcionada, casi absurda. Parece una caricatura, un accidente genético, algo que no debería haber sobrevivido ni una temporada, mucho menos una era glacial completa. Y, sin embargo, mientras criaturas colosales como el mamut lanudo desaparecían para siempre, este antílope de apariencia improbable seguía respirando, caminando, migrando, persistiendo. Algo no encaja, porque la historia que solemos contar sobre la supervivencia es simple. Gana el más fuerte, el más grande, el más dominante, pero en las estepas heladas del Pleistoceno, donde el viento cortaba como vidrio y el aire mismo podía destruir los pulmones en segundos, la fuerza bruta no fue suficiente. Allí, en un paisaje donde la temperatura podía desplomarse más allá de lo imaginable y luego transformarse en tormentas de polvo abrasadoras, esta criatura aparentemente frágil desarrolló una solución que la mayoría nunca percibe cuando la mira por primera vez. Y no es solo una nariz, es un sistema, un mecanismo, una arquitectura invisible que alteró su destino evolutivo, una estructura capaz de calentar el aire antes de que toque la sangre, de filtrar partículas que asfixiarían a otros animales, de amplificar sonidos que deciden quién se reproduce y quién desaparece del linaje genético, todo concentrado en un rostro que muchos consideran ridículo. Pero aquí hay algo más profundo. Mientras los gigantes dependían de la abundancia constante, esta especie apostó por otra estrategia: tamaño moderado, movilidad extrema, reproducción acelerada, decisiones biológicas que parecen pequeñas, hasta que el clima colapsa y solo quedan los que pueden moverse, adaptarse y multiplicarse con rapidez brutal. ¿Casualidad? ¿O tal vez estamos frente a un principio que se repite en sistemas complejos, en civilizaciones, en tecnologías que prosperan cuando otras se extinguen? A veces, lo que parece una desventaja estética es una ventaja estructural invisible. Si te interesa explorar estas capas ocultas de la naturaleza, suscríbete ahora. Este canal no se queda en la superficie. Aquí cruzamos ese límite donde lo extraño se convierte en brillante y lo aparentemente absurdo revela una lógica implacable. Deja tu me gusta si alguna vez subestimaste algo por su apariencia. Eso ayuda a que más personas curiosas encuentren estos relatos que normalmente pasan desapercibidos. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo cómo sobrevivió el saiga a la era del hielo. Es porque su nariz, esa estructura que parece un error, pudo haber sido su pasaporte a través de miles de años de cambios extremos. Y quizá, sin que lo notes todavía, contiene una lección sobre adaptación que va mucho más allá de las estepas congeladas. Comparte este video con alguien que crea que ya lo ha visto todo en la naturaleza. Y quédate, porque la verdadera pregunta no es por qué tiene esa nariz tan extraña. La verdadera pregunta es qué otras imperfecciones del mundo esconden una inteligencia que aún no hemos aprendido a reconocer. Imagina el viento atravesando la estepa abierta de Asia Central. No es una brisa suave, sino una corriente fría, densa, casi sólida, que golpea el rostro como si quisiera arrancarlo. La temperatura cae muy por debajo de cero, y el aire se vuelve tan seco que cada inhalación podría agrietar los tejidos más delicados. En medio de ese paisaje sin árboles, sin refugios evidentes, una figura avanza en grupo. Cuerpos compactos, patas finas, movimientos coordinados, y al frente, esa silueta inconfundible, la nariz del saiga, colgando flexible sobre su hocico, moviéndose con cada respiración, como si tuviera voluntad propia. Acércate un poco más. Observa cómo el aire entra por esas cavidades amplias y desciende por un laberinto interno que no vemos. Allí dentro, la sangre circula muy cerca de la superficie, transfiriendo calor, templando lo que afuera es casi letal. No se trata solo de sobrevivir al frío, se trata de hacerlo sin perder energía vital. Cada caloría cuenta cuando el alimento escasea y el horizonte blanco parece infinito. Esa estructura blanda y bulbosa no es un adorno extraño, es una frontera térmica portátil, una muralla invisible contra el invierno. Ahora cambia la escena. La nieve desaparece, la tierra se seca y se fragmenta. Miles de pezuñas golpean el suelo levantando una nube espesa de polvo que flota como una tormenta suspendida. Desde lejos, el rebaño parece una mancha que se desplaza en silencio, pero dentro de esa nube, el aire es un campo de partículas abrasivas. Otros animales toserían, sus vías respiratorias colapsarían lentamente. El saiga, en cambio, filtra. Esa misma estructura que antes calentaba, ahora captura polvo, amortigua la agresión del entorno y mantiene sus pulmones operativos. No es una adaptación estacional simple,
Es un sistema que cambia de función según el contexto. Y eso, en términos evolutivos, es una ventaja extraordinaria. Pero la nariz no actúa sola. Para entender cómo este animal cruzó la era del hielo mientras gigantes desaparecían, hay que ampliar el encuadre. Hace decenas de miles de años, las estepas que hoy atraviesan Kazajistán, Mongolia y partes de Rusia eran un corredor biológico donde coexistían mamuts, bisontes gigantes y depredadores formidables. Cuando el clima comenzó a oscilar con violencia, algunos ecosistemas colapsaron, la vegetación cambió, las rutas migratorias se alteraron, los recursos dejaron de ser previsibles. El saiga no era el más fuerte en ese tablero, tampoco el más imponente, pero era rápido, capaz de alcanzar velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora. Y esa velocidad no era solo para escapar de depredadores, era para perseguir el clima adecuado, para adelantarse a la escasez, para abandonar un territorio antes de que se volviera inhabitable. Aquí aparece el primer elemento inesperado, su estrategia reproductiva. Mientras los grandes herbívoros invertían en crías únicas y largos periodos de gestación, el saiga optó por otra vía. Las hembras pueden reproducirse desde su primer año de vida. Con frecuencia tienen gemelos, a veces incluso trillizos. Esto no es un detalle menor. En momentos de crisis climática o mortalidad masiva, una especie con alta tasa de reproducción tiene más posibilidades de recuperarse con rapidez. No necesita estabilidad perfecta, necesita oportunidades breves y la capacidad de aprovecharla. Y hay algo más. Su dieta es sorprendentemente flexible. Puede consumir plantas que otros herbívoros evitan por su toxicidad. Donde otros ven escasez, el saiga encuentra margen. Esa tolerancia amplía su abanico de supervivencia en paisajes cambiantes. Si unimos estas piezas, comienza a emerger un patrón. No se trata de una única característica milagrosa. Es la combinación de respiración optimizada, movilidad extrema, reproducción acelerada y adaptabilidad alimenticia. Un conjunto de decisiones biológicas que, vistas por separado, parecen modestas, pero juntas forman una arquitectura de resiliencia. Sin embargo, hay un detalle que aún no hemos explorado por completo. Durante la temporada de apareamiento, los machos emiten rugidos que resuenan a través de la estepa. No son sonidos elegantes, son graves, vibrantes, casi distorsionados, y esa nariz inflada actúa como una cámara de resonancia natural. Amplifica el sonido, lo proyecta más lejos, lo vuelve más intimidante. En un entorno abierto donde la visibilidad puede extenderse kilómetros, el sonido se convierte en territorio, en competencia, en filtro genético. La estructura que protege del frío y del polvo también decide quién transmite sus genes. Piensa en la implicación de eso. Una sola modificación anatómica que afecta respiración, termorregulación, filtrado y selección sexual. No es una curiosidad aislada, es un nodo central en el sistema. Y aún así, pese a esta maquinaria evolutiva refinada durante milenios, hubo un momento reciente en que el saiga estuvo al borde de la desaparición. La presión humana, la caza ilegal, las enfermedades y la fragmentación de hábitat redujeron sus poblaciones de manera dramática. Parecía que ni siquiera una ingeniería tan sofisticada podía competir con las fuerzas modernas. Entonces ocurrió algo inesperado. En Kazajistán, tras esfuerzos intensivos de conservación, la población comenzó a recuperarse. Lo que estuvo cerca de extinguirse superó nuevamente el 1.000.000 de ejemplares. Una recuperación que desafía el cinismo habitual sobre la pérdida irreversible. Pero aquí surge una nueva pregunta que aún no hemos respondido del todo. Si esta especie ha demostrado tal capacidad de adaptación frente a cambios climáticos extremos y presiones históricas colosales, ¿qué límites tiene realmente? ¿Hasta dónde puede estirarse esa resiliencia cuando las transformaciones actuales avanzan a un ritmo que no tiene precedentes en la historia natural? Mira otra vez esa nariz. Lo que parecía extraño empieza a parecer estratégico. Lo que parecía una rareza empieza a revelar un diseño multifuncional casi improbable. Y sin embargo, apenas estamos rascando la superficie de lo que implica sobrevivir durante decenas de miles de años en un planeta que nunca deja de transformarse. Quédate un momento con esa imagen mental. Una criatura atravesando vientos helados, luego tormentas de polvo, luego presiones humanas modernas, siempre respirando a través de la misma estructura flexible que muchos consideran absurda. Si eso no redefine tu idea de lo que significa adaptarse, tal vez lo que viene a continuación lo hará. Porque lo que estamos a punto de descubrir no solo explica cómo sobrevivió el saiga a la era del hielo,
sino que revela su historia sobre la fragilidad y la fortaleza de los sistemas vivos, cuando el mundo entero cambia de regla. La estepa de Asia Central no solo es viento, polvo y horizontes infinitos, es un teatro de fuerzas invisibles que han moldeado la vida desde la última era del hielo hasta nuestros días. Allí, en un paisaje que a simple vista parece estático y monótono, se despliegan sistemas complejos cuyos efectos se proyectan mucho más allá de las migraciones de un antílope singular. El saiga que hemos seguido a lo largo de este viaje no es solo un sobreviviente solitario, es parte de una red interconectada de ecosistemas, comportamientos y eventos históricos que revelan cómo una especie puede ser, a la vez, producto y protagonista de transformaciones profundas. La dinámica interna de las poblaciones de saiga, su nariz como un nodo multifuncional que filtra polvo y regula aire, y su capacidad de reproducirse rápidamente y migrar largas distancias, son manifestaciones visibles de una estabilidad que se construye a través de interacciones invisibles con su entorno y con otras especies a lo largo de milenios. Lo que el mundo natural nos muestra con esta criatura aparentemente humilde es que la adaptación no es un proceso aislado, sino una construcción estratégica de resiliencia que opera en escalas de tiempo que superan las eras humanas. Mientras gigantes como el mamut desaparecían, el saiga extendía sus poblaciones por vastas estepas que conectaban Europa y Asia, y su éxito no fue obra de un rasgo aislado, sino de la suma de varias funciones invisibles integradas en su biología y comportamiento. Su progreso demográfico, su movilidad extrema y su tolerancia a una amplia variedad de vegetación muestran cómo sistemas aparentemente simples son, en realidad, engranajes ocultos que sostienen la estabilidad de la vida cuando las condiciones externas cambian radicalmente. Cada uno de estos procesos, por separado, podría parecer trivial, pero juntos forman un patrón robusto de supervivencia, un marco de actuación que se ha replicado y refinado durante decenas de miles de años. Esa historia de adaptación silenciosa tiene sus ecos en la humanidad misma, donde sistemas complejos como nuestras economías, nuestras instituciones y nuestras tecnologías funcionan en gran medida gracias a infraestructuras invisibles que muy pocos comprenden completamente. Así como nadie mira la nariz de un saiga y piensa inmediatamente en equilibrio térmico, hidráulico y acústico combinados, pocos perciben cómo redes interconectadas de datos, recursos y decisiones estratégicas sostienen mercados globales, facilitan comunicación instantánea o mantienen la energía fluyendo en una metrópolis. Las fuerzas estructurales que operan bajo la superficie de la vida cotidiana suelen permanecer fuera del foco de atención hasta que una perturbación las expone, igual que ocurrió con la dramática disminución y posterior recuperación de las poblaciones de saiga en ciertas regiones, que reflejan la fragilidad y la fuerza de los sistemas de conservación y de las políticas humanas. Y sin embargo, incluso con todos los mecanismos de resiliencia evolutiva y las intervenciones humanas para protegerlos, los saigas enfrentan alianzas de factores nuevos y complejos que desafían su estabilidad. Enfermedades emergentes, fluctuaciones climáticas extremas y perturbaciones ambientales amplificadas por actividades humanas son ejemplos de cómo sistemas globales conectados pueden generar consecuencias locales devastadoras en cortos periodos de tiempo, como se ha documentado en recientes episodios de mortandad masiva entre estas poblaciones. Estos eventos no solo ponen en evidencia la vulnerabilidad de un antílope único, sino que reflejan cómo redes interdependientes de clima, biología y actividad humana pueden desencadenar crisis inesperadas, revelando relaciones que antes parecían invisibles o irrelevantes. La historia del saiga también nos obliga a mirar más allá de las fronteras geográficas y considerar cómo la biogeografía, las migraciones y la distribución de recursos conforman dinámicas que impactan comunidades humanas enteras. Las estepas que ha cruzado esta especie durante milenios son también rutas que han conducido culturas, lenguas, comercio y, eventualmente, tecnología. La supervivencia de una especie puede parecer ajena a la vida humana moderna, hasta que comprendemos que los patrones de movimiento, disponibilidad de alimento, ciclos de reproducción y ciclos climatológicos que permiten la existencia de una población de herbívoros en una planicie remota tienen efectos indirectos en la estabilidad de sistemas tan amplios como economías regionales o incluso cadenas de suministro globales. Esta interdependencia, a menudo invisible, subraya cómo fenómenos naturales que parecen aislados son, en realidad, parte de una red de influencias que atraviesan la vida humana y no humana. Mientras reflexionas sobre esta red interconectada, es posible que empieces a ver que la historia del saiga es más que un relato sobre un animal insólito con una nariz extraordinaria.
Es la historia de cómo las fuerzas estructurales de la vida, apoyadas por ingeniería biológica profunda y conexiones ecológicas complejas, sostienen no solo a una especie, sino a todo un sistema dinámico en equilibrio. Y así, esta comprensión invita a una contemplación más amplia sobre la naturaleza de los sistemas que nos rodean y que, silenciosamente, moldean la estabilidad, la transformación y la evolución continuas del mundo que habitamos. ¿Cuáles otras estructuras ocultas dan forma a nuestra realidad de maneras que todavía no percibimos? Si has llegado hasta aquí, no ha sido por una nariz extraña ni por un animal remoto en las estepas. Has llegado porque algo cambió en la forma en que miras el mundo. Porque ahora sabes que detrás de lo que parece absurdo, puede existir una ingeniería aplicada silenciosa. Que detrás de lo que parece frágil, puede operar una estructura estratégica capaz de atravesar eras completas. Y esa forma de mirar, más profunda, más atenta, más consciente, es exactamente lo que mantiene vivo este espacio. Si esta historia te hizo detenerte un momento, si sentiste esa mezcla de asombro y respeto al comprender que el mundo funciona a través de engranajes ocultos que casi nunca vemos, entonces te invito a que formes parte de esta comunidad que no se conforma con la superficie. Suscríbete al canal, no como un gesto automático, sino como una decisión consciente de seguir explorando estas capas invisibles que sostienen la realidad. Aquí no buscamos lo evidente, buscamos lo que normalmente pasa desapercibido. Si el video amplió tu percepción, deja un me gusta. Es una señal sencilla, pero poderosa. Es una manera de decir que vale la pena detenerse, observar y comprender con mayor profundidad. Cada gesto de apoyo mantiene viva esta forma de narrar el mundo con respeto, con detalle y con la convicción de que siempre hay algo más detrás de lo visible. Y si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, si sentiste que cruzaste ese límite entre lo superficial y lo estructural, escribe en los comentarios una frase breve, algo que represente lo que te llevas de esta historia. Puede ser tan simple como "nada es casual" o "la adaptación es poder". No es una consigna, es una huella, una forma de dejar constancia de que viste lo que muchos no ven. Comparte este video con alguien que valore mirar el mundo con ojos más atentos, porque estas historias no solo informan, transforman la manera en que entendemos los sistemas complejos que nos rodean y el impacto silencioso que ejercen en nuestra vida cotidiana. Y si ahora mismo sientes que tu curiosidad no se ha apagado, que algo dentro de ti quiere seguir explorando estas realidades profundas, te recomiendo que mires el próximo video que aparece en pantalla. Continúa esta travesía con la misma mirada abierta con la que comenzaste. Gracias por acompañar este viaje hasta el final. Mantén esa curiosidad viva.